En este vídeo vamos a ver qué relación hay entre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la novela Pasión y Fiesta. Para ello vamos a ver un poco cuál es el funcionamiento de este coronavirus. Lo que hace es que tiene en su cápsida tiene unas proteínas que se llaman proteínas S de Spike, que es pincho, que son las que tienen como una forma de corona, de ahí que a este tipo de virus se le llame virus de corona, coronavirus. Y esta proteína S lo que hace es unirse a receptor en la célula que se llama ACE2, en la célula humana. Y la forma de unirse es importante, como podemos ver aquí en esta otra imagen, porque cuando se acerca el virus y va a establecer la relación entre la proteína S y el receptor ACE2, además atrae una proteasa transmembrana hacia el receptor. Y entonces se produce el corte del receptor y esto hace que se active la proteína S. Y de esta manera lo que hace es que se abre un canal y entra el virus al interior de la célula. Cuando entra el virus, entonces se libera el ARN que tiene en el interior del virus, puesto que el SARS-CoV-2 es un tipo de virus que tiene una única hebra de ARN. Entonces, la célula entiende que este ARN del virus es propio de la célula y empieza a generar copias de este ARN y además también lo que hace es que va sintetizando las proteínas virales que están codificadas en este ARN y de esta forma se producen millones de viriones que posteriormente son liberados al exterior de la célula y empiezan a atacar otras células. Este receptor se ha encontrado, el receptor ACE2, se ha encontrado que está en los alveolos pulmonares. Y entonces por eso es por lo que produce una neumonía, porque hace que los alvéolos no funcionen adecuadamente y además por el sistema inmunológico que empieza a atacar esta infección, pues se produce una inflamación de los pulmones y es lo que dificulta la respiración. Bueno, y entonces diréis, bueno, ¿y esto qué relación tiene con la novela Pasión y Fiesta? En sí el virus en concreto no tiene ninguna relación, pero lo que sí hay algunas cosas que se pueden entender de la novela Pasión y Fiesta si conocemos un poco cómo es el virus. Entonces, para ello podemos ver, por ejemplo, aquí en esta parte de la novela Pasión y Fiesta, en la página 54, pues vemos que hace un experimento. Este experimento nos va a servir porque, claro, cuando estamos hablando de que hay que reconocer si una persona tiene la infección por el virus, los primeros análisis que se han hecho ha sido mediante la detección del ARN. Entonces, para conocer si un individuo tiene ARN del coronavirus, pues entonces hay que hacerle una PCR. Y este tipo de PCR es la que está descrita en la página 56, perdón, he dicho 54, en la página 56 de la novela Pasión y Fiesta. Y entonces es concretamente este tramo que dice, cuando Ichazo regresa, Coldo toma el tubo de tapón morado con su sangre y la somete inmediatamente a un kit basado en guanidina y fenol para extraer el ARN. A continuación, utilizando un par de los cebadores que ha determinado el programa informático, sintetiza el ADN complementario y a partir del ARN de uno de los receptores de feromona utilizando la enzima transcriptasa inversa, que tiene la provechosa capacidad de sintetizar ADN a partir de ARN. Y entonces aquí vemos el punto 1 y entonces aquí nos lleva a la explicación un poco más detallada.
La ARN polimerasa es una enzima habitual en todos los seres vivos, que sintetiza ARN utilizando como molde el ADN. Sin embargo, la transcriptasa inversa es una enzima encontrada en los retrovirus que tiene la útil propiedad para la ingeniería genética de sintetizar ADN utilizando como molde el ARN. La importancia radica en que el ARN es una molécula muy inestable y se degrada rápidamente. Incluso nuestras manos están llenas de ARNasas, enzimas que degradan el ARN. Por el contrario, el ADN es una molécula muy estable con la que se trabaja cómodamente en el laboratorio. Bueno, aquí nos está diciendo que en las manos tenemos ARNasas y diréis, ¿por qué no se degrada el coronavirus si tiene ARN de cadena sencilla? Pues porque está cubierto y protegido por las proteínas que están alrededor del ARN y esas proteínas forman la cápsida. Entonces, para detectar el coronavirus en el individuo, se extrae el ARN a partir de la muestra de saliva. Ese ARN se convierte en ADN complementario y después este ADN se hace de doble cadena y a partir de ahí comienza a hacerse la PCR, porque para hacer la PCR es necesario que haya ADN. Y entonces, si con los cebadores que se utilizan para el coronavirus, para una parte conservada del coronavirus, se obtiene un fragmento, entonces sería positivo para ese coronavirus. En la página 43 podemos leer: así descubrió que el término feromona denota una sustancia química que es liberada por un animal y provoca, tras su quimiorecepción, una modificación relativamente específica en el comportamiento del animal receptor. Las feromonas se clasifican en dos tipos, sigue leyendo. La feromona señalizadora, que ocasiona una reacción inmediata en el comportamiento, y la feromona cebadora, que causa un efecto más lento, como la alteración de los sistemas endocrinos y reproductores. Los mamíferos usualmente detectan las feromonas a través de receptores encontrados en una estructura especializada que se llama órgano vomeronasal, que está dentro de la nariz. La información de las feromonas, percibida por el órgano vomeronasal, es transferida a la parte anterior del hipotálamo, la cual controla los aspectos de fisiología y comportamiento reproductivo. Entonces, esto después nos va a servir para determinar la importancia de los receptores. En la página 59 podemos seguir leyendo: el objetivo de Koldo es introducir en estrella los genes de los receptores de feromonas que previamente ha manipulado para que interaccionen perfectamente con sus propias feromonas. O sea, que lo que nos interesa, como hemos visto previamente, nos interesa que el receptor acople perfectamente con la proteína del exterior, como ocurre aquí en el retrovirus, que el receptor acopla con la proteína S de la cápsida. En nuestro caso, en Pasión y Fiesta, lo que nos interesa es que las feromonas, que son proteínas, acoplen perfectamente con el receptor que está en el órgano vomeronasal del receptor, de la persona en la que quieres que se acoplen esas feromonas. Y esta es la relación que tiene con el coronavirus, en el sentido de que estamos hablando de receptor y de la proteína que se tiene que unir y que nos interesa que esa unión sea lo más perfecta posible. Por eso también entenderéis por qué diferentes individuos pueden tener diferente respuesta al coronavirus, porque cada uno tiene unos receptores diferentes. De hecho, se habla que los niños no se sienten afectados por el coronavirus porque sus receptores no están lo bastante maduros como para ser reconocidos por la variante de coronavirus que nos está invadiendo en este momento. O diferentes personas pueden tener diferentes receptores, pequeñas variantes, que hace que la proteína S del coronavirus no la reconozca tan eficazmente y de esa forma no penetre tan fácilmente en la célula. Esas son las variantes que puede haber en el... O sea, siempre hay esas variantes en los seres humanos y por eso el coronavirus ataca de manera diferenciada a cada persona. Y entonces, como os estaba diciendo,
el objetivo de Koldo era introducir los receptores de feromonas por medio de terapia génica. Y entonces, pues la terapia génica consiste en introducir genes en las células para modificar su comportamiento biológico y conseguir efectos terapéuticos, para lo cual se insertan por medio de un vector o un vehículo en el que van a viajar los genes. Habitualmente se utilizan como vectores los virus, que son poco más que genes que se autorreplican envueltos en una cubierta de proteínas, tal como hemos visto. La razón es comprensible. La evolución los ha diseñado específicamente para que entren en las células y expresen allí sus genes. Los virus más utilizados son los retrovirus, ya que introducen sus genes de forma permanente en los cromosomas de las células que invaden. Los genes integrados se copian y transmiten a todos los descendientes de esas células. Entonces, bueno, pues Koldo además, para asegurarse de que esos genes son altamente expresados, pues pone un promotor que sea muy eficaz y así para que haya mucha proteína. Y además, Koldo construye el vector de forma que en la casida, que es la parte exterior del virus, en este caso del retrovirus, se expresa una proteína que acopla con un receptor que se encuentra únicamente en la membrana de las células del órgano vomeronasal. El receptor del coronavirus SARS-CoV-2 que está inundando ahora el planeta se acopla preferentemente con un receptor que está en los alvéolos pulmonares, preferentemente y en las células del intestino. Solo en esos dos órganos está, en el resto de órganos no está. Bueno, pues Koldo lo que hace es que se exprese solo en el órgano vomeronasal, que es donde se expresan, donde reciben las feromonas. Así, de esta forma se asegura que el vector solo se encontrará en este tejido y así no interferirá con la función de otros órganos. La unión de las proteínas víricas con los receptores celulares permite que la cubierta externa del retrovirus se funda con la membrana celular y pueda así introducir genes víricos y proteínas en el interior de la célula. El coronavirus, como es un virus de ARN de cadena única, entonces se expresa directamente en el citoplasma, no necesita entrar al núcleo. En la página 53 podemos leer: cuando se dice que has encontrado tu media naranja, posiblemente se está hablando de que se ha encontrado una pareja cuyas feromonas se acoplan a la perfección en tus receptores y viceversa, lo cual provoca una cascada de estímulos que origina que el uno se lance en los brazos del otro irremisiblemente. Si Estrella tuviese en su órgano vomeronasal un receptor para las feromonas de Koldo, se vería irremisiblemente atraída hacia él. ¡Atención! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Bueno, si no has leído la novela, pues mejor no sigas escuchando ni viendo este vídeo a continuación, porque nos vamos ya a la página 294 de la novela y entonces aquí vamos a hacer algunas aclaraciones, pero si no has leído la novela, pues te la puede chafar bastante. Entonces, esta parte solo es para los que hayan leído ya la novela. Entonces, cuando Koldo sale del hospital, restablecido, se dirige renqueante a su laboratorio en Berkeley y comienza a trabajar febrilmente con las muestras de ADN de los hombres detenidos en el bar de la calle Castro. Utilizando como cebador la secuencia del LTR que insertó en el genoma de Estrella, hace unas reacciones de secuenciación. Cuando ve que la reacción ha funcionado, sabe que se comienzan a confirmar sus sospechas. Analiza los nucleótidos que están a continuación de la LTR y comprueba que se corresponden exactamente con el ADN complementario que codifica para los receptores de sus propias feromonas que insertó en el genoma de Estrella. Sin embargo, cuando realiza el análisis más detenidamente, observa que en todas las muestras de los hombres de San Francisco se ha producido el cambio de un nucleótido respecto a la secuencia que insertó en el genoma de Estrella. Intrigado, manda a realizar análisis tridimensionales con las proteínas que producen estos hombres, utilizando como control las proteínas que produce la propia Estrella. Y su sorpresa es mayúscula al comprobar que la afinidad de los receptores del órgano vomeronasal de estos hombres hacia sus feromonas es incluso mayor que la de los receptores de Estrella. Esta es la causa de su comportamiento. Ahora Koldo no tiene ninguna duda. Aunque él ideó un vector que no podía propagarse sin control, supuestamente, allí tiene las pruebas de que eso no ha sido así. De algún modo, el vector sufrió una mutación
que le permitió recuperar su capacidad de insertarse en el genoma de otros individuos. De esta forma se fue propagando entre la población. Esa era la explicación al hecho de que la gente se sintiese irremisiblemente atraída hacia él. Cuando llegaron los Sanfermines, casi toda la gente de Pamplona estaba contagiada por el vector que él había creado. Las personas del resto de España se habían contagiado a través de los estudiantes de la Universidad de Navarra, que durante las vacaciones regresaban a sus lugares de procedencia y contagiaban a sus paisanos. Por eso las mujeres se lanzaban irremisiblemente en sus brazos y los hombres le contemplaban con simpatía. Esa era la razón por la cual había dejado de ser un joven Bulgari y de repente se había vuelto carismático, teniendo a todas las mujeres enamoradas de él. Hace tiempo que lo intuía, pero se negaba a reconocerlo ante sí mismo. Bueno, ¿qué relación tiene esto con el coronavirus? Que es en definitiva de lo que estamos hablando. Bueno, pues que por más que alguien lo intente, pues un virus tiene la capacidad de replicarse y de distribuirse y contagiar a otras personas. Entonces aquí lo que ha ocurrido es que el virus, que se le ha quitado la parte que era invasiva, sí que la ha recuperado pues al recombinarse con otros elementos, con otros retrovirus que de forma natural tenemos en nuestro organismo. Por eso estas técnicas de terapia génica con retrovirus pues no se han extendido mucho, porque en realidad es complejo evitar el que se regenere el retrovirus y que se pueda expandir sin control. Luego también aquí tenemos de semejanza de que cuando hay un lugar como es Pamplona durante los Sanfermines, donde hay millones, bueno, no millones, pero 1 millón de personas fácilmente en una ciudad, todos reunidos en el casco antiguo de Pamplona, pues hace que la transmisión de cualquier virus sea muy grande. De hecho, ahora estamos en confinamiento precisamente para evitar que se propague este coronavirus. Entonces, aquí en Pasión y Fiesta lo que ocurre es que ese virus que ha sufrido una mutación y que se puede extender a otros individuos, pues lo hace durante los Sanfermines y de esa forma se disemina a través de todo el planeta. Y bueno, pues con esto terminan las semejanzas entre Pasión y Fiesta y el coronavirus SARS-CoV-2 que quería explicaros. Espero que os haya entretenido y que si habéis leído la novela, pues ahora la entendáis un poquito mejor, y al que no la haya leído, que se supone que no ha llegado hasta aquí porque ya he avisado que era un spoiler, pero bueno, que algún amigo le diga y que lo que habéis escuchado hasta llegar a este punto de la página 294 os haya despertado la curiosidad y queráis leerlo. Está disponible en algunas librerías y sigue estando disponible en Amazon tanto en formato papel como en formato electrónico si tienes un lector de libros electrónicos. Muchas gracias por vuestra atención y esperando que hayáis disfrutado de estos comentarios de Pasión y Fiesta y el coronavirus, pues nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego.